Muy buenos días amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Y bienvenidos a los nuevos miembros, a los suscriptores, a los que lleváis aquí un taco tiempo, eterno, compartiendo vuestras experiencias, opiniones, criterios, los libros que leéis, todo. Hoy nos vamos de nuevo a un viaje a la mente y vamos a la segunda parte correspondiente a la mente, perdón, a la autorrealización y tus herramientas. En la primera parte, entre las herramientas que visitamos, hablé de la atención, que es el darse cuenta, que para mí es la conciencia de tu vibración. Adoptar o tener una actitud, ni adoptar ni tener, ser positivos, es decir, ser positivo tampoco es ser un vaina, que todo te venga bien, sino es el tratamiento que en tu mente, en nuestra mente, le damos a un suceso, acontecimiento, emoción. Lo magnificamos, ¡buah!, lo llevamos al extremo, o conseguimos darnos cuenta, evitar nuestra reacción como un hábito del pasado, verla, observarla y tomar las medidas que tengamos que tomar desde un lugar tranquilo. Y en tercer lugar, hablé del descubrimiento del personaje que llevamos dentro, adquirido de siempre. Y eso lo hacíamos haciéndonos preguntas acerca de la infancia, observando qué me pasa y observándolo como si no fuera yo. Y luego, el tercer consejo de este tercer punto era tomar notas en una lista durante 2 semanas para después de esas 3 semanas observar cuáles de esas cosas son las que resaltan y se repiten. Hoy vamos a continuar el viaje y vamos a trabajar, a explorar los contenidos subjetivos. Si veis que las 3 primeras cosas son, por ejemplo, llegar a sentirme muy inteligente, muy importante, esas 3 cosas se refieren a las cosas que hemos escrito en ese diario, libreta, durante 2-3 semanas. Si observáis o veis que las 3 primeras cosas de esos textos que habéis escrito tienen que ver con llegar a sentirme inteligente, muy importante, muy capaz de hacer cosas, de tal manera que despierte la admiración del mundo. Si veis que también resalta el llegar a ser muy feliz porque todo el mundo me ama con locura, porque soy irresistible en el aspecto que sea, porque soy muy bueno, muy buena, porque soy muy lo que sea. Y en tercer lugar, si aparece el llegar a ser muy fuerte, muy poderoso, siempre para buen fin, pero muy fuerte y muy poderoso, si os encontráis que eso resalta, esa tríada, que es lo más usual, entonces hemos de dedicar tiempo y calma a hacer lo siguiente. Imaginad por un momento que esto que yo estoy deseando se realiza puntualmente, cualquiera de esas 3 cosas. Es decir, imaginemos esto muy conscientemente, sabiendo que lo estoy imaginando, que estoy jugando a ello. Pero hagámoslo como si fuese verdad. Imaginar que los demás, imaginaros por un momento, que los demás se quedan pasmados al verme, al verte. Y que con una palabra yo resuelvo todos los problemas y que los demás me quieren con locura, me adoran. Y que además no pueden estar sin mí, me necesitan a su lado. Imaginarlo. Pero aquí lo importante es que yo viva esa situación dramatizándola. Es decir, le vamos a meter drama.
Dramatizándola quiere decir dándole vida, formulando con palabras las situaciones, formulando lo que me dicen los demás, formulando lo que yo digo a los demás. Estamos visualizando. En el caso de que nos hayan salido esos tres aspectos que acabo de mencionar. Es decir, viviéndolo como si fuese real. Este dramatizar es convertir una acción concreta en algo que se siente. Es decir, lo tenemos que sentir. Esta dramatización, irnos hacia sentir esa realidad, es usar el deseo, por descabellado que parezca, como un juego de convertirlo en realidad en la mente y entonces ver claramente si yo realmente estoy viviendo esa situación. ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? ¿Y qué pasa? Porque si estoy haciendo esto bien, con sinceridad, llegaré a sentir una felicidad inmensa. Llegaré a sentir una plenitud inmensa, una fuerza inmensa y una claridad inmensa. Porque es lo que quiero, ¿no? Entonces debo darme cuenta de que esa felicidad, esa claridad y esa fuerza están en mí, soy yo, porque si no, no podría vivirlas. En cambio, lo que es artificial es la idea de llegar a ser el más importante o el más de lo que sea. Lo falso es la idea, pero la aspiración a la plenitud, a la claridad y a la libertad, eso es totalmente genuino, porque es la expresión del fondo real de lo que soy. La energía es buenísima. Es una expresión del fondo de lo que soy. Lo que es falso es la idea. La idea de llegar a ser el más importante o el más de lo que sea. Pero la aspiración a ser potente, feliz, es buena. Poder llegar a actualizar ese contenido subjetivo que hay en lo que es mi vida, en lo que es mi yo ideal, es un modo de actualizar lo que está en condiciones de ser actualizado, soltando lo que es la idea particular. Es decir, te quedas con el centro y le quitas todos los adjetivos. Una cosa es la idea y otra cosa es lo que me hace sentir cuando imagino que esta idea se realiza. Yo quiero llegar a ser el más listo de todos. ¿Y cómo me siento yo cuando los demás reconocen que soy el más listo? Siento una claridad, un optimismo. Entonces se trata de aceptar que esta claridad y este optimismo soy yo, pero no la idea de ser el más listo. La idea es una idea venida, fabricada. En cambio, la plenitud que siento, la claridad que siento, eso viene de dentro y eso es auténtico. Eso es lo mismo que he explicado al principio de ser positivo. ¿Qué hago ante un asunto que me acaba de ocurrir? Soy el más listo del mundo, soy una panda de hijos de E, sin mí no vive nadie. Esa es la idea que hay que sacar. Así pues, se trata de movilizar todos los recursos que hay dentro y que están ocultos, disfrazados bajo el yo ideal, pero viendo claro que yo soy la cualidad y que la soy en presente. Esto no tiene nada que ver con la idea particular que me ha servido de soporte. La idea es adquirida. En cambio, la vivencia de fuerza o de claridad o de felicidad, eso no es adquirido, eso es actualizado. Entonces debo obligarme a dar expresión en la vida diaria a esto que siento. Esto es lo mismo que digo tantas veces, me lo digo a mí. La meditación está en lo cotidiano, en todo lo que hacemos todos los días. Esto es una actualización en mí de algo que no vivía conscientemente. Y una vez que lo vivo conscientemente, la conciencia de tu vibración, la atención, lo importante es que lo exprese a través de mi actividad, de mi conversación, de mi modo de andar.
en mi modo de hacer las cosas, que yo haga mi vida, pero desde esa plenitud, porque es en la medida en que actúe desde esa plenitud que estoy obligándome a encarnar estas cualidades, estoy dirigiéndome, porque no me estoy obligando, porque estoy trascendiendo, estoy aprendiendo. Por eso la palabra obligarme no me gusta. Obligar es una imposición o autoimposición. A encarnar esas cualidades, que estoy actualizándome en el yo experiencia. Entonces, lo que yo actualizo a través del yo experiencia es irreversible, de nuevo, en lo cotidiano. En cambio, lo que yo pueda sentir en un momento dado de felicidad o de claridad, eso nace y muere, rápidamente además. Lo que yo expreso es un desarrollo real cuando trasciendo esto. Lo que no es real es la idea de que me sirvo para imaginar la situación. Eso es falso. Sea cual sea la idea, es falsa. Es la energía de esa potenciación lo que es bueno, que reside en nosotros. El adjetivo, pues para que lo entendamos, el adjetivo es lo que es falso. En cambio, lo que movilizan esas ideas, eso no es falso, es auténtico. La satisfacción, la plenitud, la alegría, incluso la euforia. Todo eso son cualidades reales que salen de mi potencial interior y he de aprender a aceptar esto que es real y a soltar lo que es falso y que es la idea. Esto mismo lo explica Krishnamurti, lo explica hace poquito, acerca de la pasión sin objeto. ¿Cómo puede ser sin objeto? Es lo mismo. Tiene que ver con las palabras. Un árbol no es un árbol. El concepto de árbol. Son muchísimas más cosas. Detrás del yo ideal se esconde siempre una gran verdad. Precisamente porque la idea que se me da de mí no encaja con la plenitud que yo intuyo, es por eso que la siento como limitada y por eso surge en mí la demanda de un ideal, porque es la exigencia de mi fondo. Pero el ejemplo de esto, otro ejemplo de esto es el movimiento de energía para que decimos, quiero ser millonario. Imagínate que se ha apuntado, quiero ser millonario, quiero ser millonario, quiero ser millonario. Ejercicio, los 40 días de la abundancia, todo esto. Pero si pensamos por un momento, para que entendáis la película, si todos fuéramos millonarios, el concepto de millonario pierde su sentido. Lo que es bueno es la energía que estás moviendo de eso, no el adjetivo o el sustantivo o la cualidad, quiero ser millonario. Porque si todos fuéramos millonarios, hiciéramos este trabajito, no habría millonarios, no tendría sentido el ser millonario. Entonces lo que tú estás buscando no es eso. Tu esencia no es esa, es la energía, una energía que está muy bien planteada, pero no, de nuevo, ese adjetivo. Lo que pasa es que de momento, o sustantivo, utilizo la idea, me dicen que no valgo, entonces es la idea de que valgo mucho y lo que estoy buscando a través de la idea de valer mucho es esa plenitud que ya soy y debo actualizar. Nosotros somos muchísimo más de lo que vivimos. Y vivimos solo lo que vivimos porque nuestra mente, las ideas aceptadas de nosotros mismos, no nos permiten vivir nada más que lo que estamos viviendo. Lo repito porque esto es importantísimo. Nosotros somos muchísimo más de lo que vivimos. Hay gente que le encanta etiquetar. Eres lo que comes, eres lo que hablas. Les encanta, yo estoy hasta los huevos de esto. Yo recuerdo hasta una vez, cuando hacía fotos de gastronomía y de vinos y tal, que hubo un momento que a los cocineros que estaban todos ahí, ¡guau! Estrellas, estrellas, estrellas. Vosotros venís a que os alimentemos. Digo, ¿cómo? De repente pasamos a que nos alimentaban, como si fuesen nuestras madres. Pues joder, yo vengo a pasármelo bien, a comer bien, a probar cosas nuevas y a estar con mis amigos. No vengo a que me alimente nadie. Porque para alimentarme ya me alimento yo entre semana y me compro lo que necesito, lo que quiero en base a mi dieta. Repito, nosotros somos muchísimo más de lo que vivimos. Y vivimos solo lo que vivimos porque nuestra mente
Las ideas aceptadas de nosotros mismos no nos permiten vivir nada más que lo que estamos viviendo. Estamos marcados por el pasado, preconceptos, todo lo que conté el otro día en este mismo canal. Entonces, este más que somos se puede expresar o bien a través de un yo ideal o a través de una experiencia religiosa, mística, o de una experiencia metafísica, o una experiencia simplemente de amplitud, como un paisaje. Por eso cuando estamos en los bosques o tenemos la suerte de ver paisajes monumentales, nos pasan cosas, suelen pasarnos cosas. Los fiordos noruegos, el desierto, las estepas. Este estímulo, por el hecho que de repente da una idea o una visión, una imagen nueva, permite que algo mayor pase. Y entonces eso se ve claro, grande. Pero nosotros estamos deteniéndolo con nuestra visión pequeña. Cuando yo ensancho la mente, eso se actualiza, pero claro, se actualiza solo como un sentir, no está integrado en nuestro modo de funcionar y hay el peligro de que al volver yo a mi modo habitual de funcionar, vuelva a cerrar las puertas y se quede solo como un recuerdo, sea el que sea el modo como ha venido. Es decir, que no lo integramos. Y lo mismo se aplica a lo que son experiencias espontáneas que pueden venir de lo más grande, de lo superior. Entonces el principio es que yo he de aprender a vivir fuera lo que vivo dentro, a ser de cara al exterior lo que soy en mi interior, para que lo de arriba y lo de abajo lleguen a ser una sola cosa. Es decir, una integración holística. Es decir, realizar la unidad dentro-fuera para que se realice la unidad arriba-abajo. Y esto es un principio general. El Kybalión lo cuenta. Como es arriba, es abajo. Toda la cantidad de vida está esperando a ser actualizada y por lo tanto está operativa, está en funcionamiento todo el tiempo. No hemos de ir buscando cosas por ahí, están ahí. Hasta que cuando uno va haciendo este trabajo, llega a vivir con una plena evidencia que es constante, que hay esa inmensidad ahí, que soy esa inmensidad, pero que estoy viviendo en una pequeñez extraordinaria y que eso que estoy viviendo es simplemente porque estoy viviendo dentro de un esquema mental limitado. Cuando uno se da cuenta de esto, y se da cuenta no teorizando, sino experimentando, entonces va viniendo el atreverse a vivir con la mente abierta. Y en la medida que uno vive con la mente abierta, pero despierto, capaz de integrar, de ordenar las cosas pero sin tensión, entonces se va transparentando, nos hacemos transparentes y le damos acceso a una conciencia mayor. Esto es importante para muchos que están en línea con el trabajo, pero muchos lo que esperan, lo que esperamos, es sentir experiencias o tener experiencias, y uno se puede pasar la vida teniendo experiencias sin avanzar gran cosa. Es lo que digo muchas veces, que a veces lo digo como lo digo, que es un poco así, brutote. El hacer cosas por hacer cosas, porque es mi momento de relajo, que está fantástico, de puta madre ese relajo. Pero de nuevo, eso dura lo que dura, te dura esa hora de relajo. Esa hora de hacer ejercicio, o 2 horas que estás, que se te ha ido la cabeza con todo, qué maravilla. Pero luego sales y otra vez vuelves. A eso me refiero. ¿De qué te sirve, de qué me sirve ir a meditar, ir a yoga, ir a hacer ejercicio, ir a todo esto que ahora hacemos todos, si luego no lo aplico en lo cotidiano? Si es un momento, es una gominola que se acaba. Lo importante no es tener experiencias, sino que las experiencias que se tengan se integren totalmente en el ser. Es decir,
que no me guarde nada dentro, que todo sea expresión. Eso obliga a una transformación de mi mente, de mi afectividad, de mi cuerpo etérico y de mi estructura vital. Pero a la vez es el medio para que yo sirva de estímulo para el despertar de otros, aunque no hable para nada de esos temas. Esto se menciona, pero tienes un efecto, pero lo cuento y os olvidáis de ello, porque todos podemos tener ese efecto. Esto me lleva a un trabajo del que os contaré en los próximos días, que es la resonancia mórfica y los campos mórficos de Rupert Sheldrake. Y tiene mucho que ver con esto que estoy contando, que es de Antonio Blay Fontcuberta. Mucho que ver. Y vamos a ver qué son esas resonancias mórficas, qué son esos campos mórficos, y vamos a ver qué es la ciencia, qué es el espíritu, cómo se relacionan, cuál es su relación, dónde estamos, de dónde venimos, de esos campos magnéticos de los que también habla Joe Dispenza. Que Antonio Blay lo explica también. De modo que es una doble función. Por un lado, una progresiva utilización, elevación y transmutación de mis propios vehículos, y a la vez un estímulo para que los demás o el mundo en sí vaya recibiendo más estímulos de orden más sutil. Estamos dando, pero estamos dando sin pensar en dar. Porque si pensamos en dar, ya no es lo mismo. Eso es lo falso. Lo bueno es la energía que te surge al dar. Ese movimiento que has hecho, esa conciencia de vibración. Porque si estás dando pensando que vas a dar porque eso te va a traer buen karma o respuestas o lo que sea, ya es lo falso. Así podremos ver, entendiendo esto que acabo de contar, cómo las cosas van mejorando muchísimo. Y nos daremos cuenta de que estamos viviendo de un modo minúsculo, siendo una realidad inmensa, y que ello es debido a que estamos actuando y que están actuando una gran cantidad de ideas, todo un tejido, una red de ideas que están impidiendo que yo viva todo lo que conscientemente veo y deseo. Vámonos ahora a otro punto, estas herramientas para la autorrealización, que tiene que ver con la reeducación del inconsciente. De ahí surge la necesidad de hacer un trabajo al nivel de las consignas, de los condicionamientos, del yo-idea, con el que estamos trabajando, de todo lo que hay en el inconsciente, que es una continuación del trabajo. Y ahora vamos a hablar más específicamente de esto, la necesidad de limpiar el inconsciente. La acción sobre el inconsciente se divide en dos clases de trabajo muy específicas. La primera forma de trabajo es que yo cambie las ideas o creencias que hay en el inconsciente, o sea, que yo reeduque por conocimiento y trascender ese inconsciente. La segunda es que yo liquide todas las situaciones que han quedado pendientes en el inconsciente. Son dos trabajos distintos. Una cosa es cambiar las ideas y creencias, reeducar, corregir el tropiezo. Hay gente que lo llama error, limpiar el error, igual, los errores que hay. Y otra cosa es permitir que todo lo que hay inacabado o retenido en el inconsciente se actualice, se liquide. Es decir, esto es sacárnoslo todo. Nuestro inconsciente, en el fondo, es como nuestra personalidad infantil. Es la personalidad infantil que ha aceptado unas ideas, unos modos, y sobre estas ideas que luego ha aceptado, se han ido añadiendo otras.
Pero básicamente viene definido por esto, por la mentalidad infantil que está persistiendo y actuando en nuestro fondo. De hecho, tenéis esa película que ya os he recomendado, Boca Arriba o Boca Abajo, Upside Down, la primera parte y la segunda, en la que trata solamente, divide la infancia hasta que nos entra la pubertad. Esa es la primera película y la segunda es después. Yo os la recomiendo. Cuanto más profunda es una cosa, quiere decir que es más antigua. O sea, que lo mismo podemos hablar en términos de tiempo, la infancia cuando yo era pequeño, que en términos de profundidad psicológica. La profundidad psicológica se puede ver como presente ahora. Decir lo profundo psicológico es lo mismo que decir lo que me pasó cuando yo tenía 4 años, 3 años, 6 años, 2 años. Son dos modelos de hablar de lo mismo. Es como el árbol. El árbol se va formando por capas superpuestas y así es lo mismo ver el presente como profundidad del tronco que hablar del tiempo. Por eso el trabajo se puede hacer en términos de tiempo o se puede hacer en términos de presente. Da igual. El trabajo base consiste en que en momentos en que yo tenga mi consciencia, diríamos adulta, tranquila, relajada, por ejemplo en los momentos que estoy descansando antes de dormirme, que mi consciencia actual crítica, la que razona, la que quiere, esté tranquila, entonces es cuando hay mayor permeabilidad, mayor acceso a esas zonas profundas, a esa situación, por ejemplo, de la infancia. ¿Por qué creéis que la gente nos invita a meditar y a respirar? Porque llegamos a un estado de calma mental que nos permite profundizar, si queremos, claro. Muchas veces nos quedamos solamente en el relajo. Incluso si tenemos visiones, que podemos tener, tenemos, pero no se quedan. Entonces, manteniendo ese estado profundo y dirigiéndose al aspecto más profundo o dirigiéndose al aspecto infantil, evocando cuando uno era niño o una niña muy pequeño, hablarle y decirle lo que es la verdad. Decirle, mira, tú no eres ese niño o esa niña que ahora se vive de esa manera desgraciada o triste, sino que realmente lo que tú eres es un foco inmenso de energía, un foco inmenso de felicidad y amor y un foco de inteligencia. Las tres cosas. Foco inmenso de energía, foco inmenso de felicidad y un foco inmenso de inteligencia. La vida es aprender a responder desde esa inmensidad de inteligencia, de amor y de energía, de ir respondiendo a las situaciones de la vida, de ir creciendo, poniendo en marcha esa energía, inteligencia y felicidad, a las que yo les añado la atención, que es la consciencia de tu vibración, y en ese orden el movimiento de la energía y el silencio. Por lo tanto, tú, como identidad, no eres el niño o la niña que crees ser. Esa es la idea que has adquirido. Es lo que ha venido del exterior. Tú, como identidad, eres el verdadero sujeto, el verdadero yo. Ese triple foco de luz, inteligencia, de amor, de energía. Repito, por lo tanto, tú, como identidad, no eres el niño que crees ser. Eso es la idea que has adquirido. Es lo que has aceptado del exterior. Se trata de ir diciendo eso con mucha calma, pero con mucha claridad y mucha sinceridad. Es exactamente lo que le diríamos a un niño pequeño que estuviera muy preocupado con sus problemas y con sus malestares y que tratásemos que entendiese algo nuevo, que descubriera algo nuevo, que no se confundiera solo con la parte externa, que despertase a su dimensión auténtica central. Es la mente, porque se ha estado manteniendo atenta solo a lo exterior, que ha ido adquiriendo únicamente ideas del exterior y en la mente hay solo
esa creencia. Es preciso que la mente aprenda a abrirse al fondo que es y que aprenda a reconocer ese fondo, permitiendo que ese fondo vaya respondiendo más y más. Es una reeducación de la mente. Es el desaprender lo aprendido para volver a aprender y estar dispuestos a seguir aprendiendo. Porque nosotros estamos instalados en el que ya parece ser que lo sabemos todo, que sabemos que no lo sabemos todo y que cambia lo de fuera. Es un comprender y trascender, es una reeducación de la mente y se trata de repetir eso que he dicho, más o menos, una y otra vez, con calma. No hay que darles grandes argumentos, no hay que convencer a base de argumentos, simplemente es mostrar de una manera explícita la verdad, de una manera simple y clara la verdad, una y otra vez, tratando de sentir, de evocar con claridad lo que se corresponde a cada foco. Si yo digo que es claridad, inteligencia, que no me quede solo con la palabra inteligencia, sino que evoque el estado de claridad y lucidez, porque el inconsciente entiende más esas sensaciones, esas evocaciones vivenciales que los conceptos. Cuando yo digo que es un foco de amor, felicidad, que yo evoque la capacidad que hay en mí de sentir amor y felicidad. Es un foco del que sale eso y mucho más. Y todo ello hay que repetirlo una y otra vez. Sí, solo Krishnamurti es el que dice que no hace falta repetir, pero está en otra galaxia. Pero repetir está bien, es parte del ejercicio. Solo que en esa parte del ejercicio que repetimos, para que no sea un cambio de cromos el repetir, hemos de tener una conciencia de nuestra vibración, que es la atención. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Y sí, igual que si estoy fofón, panchito que tengo panchita y fofo, y voy al gimnasio y repito un día, una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, pues yo os aseguro que el cuerpo va a cambiar. Incluso si sigues comiendo todo lo que te dé la gana, el cuerpo te va a cambiar. Seguirás con panchita, barriguita, pero que el cuerpo te ha cambiado. O sea, algo bien has hecho. Ahora hay que ir a la conciencia de la vibración. Es interesante, hablando de esto, porque como siempre estamos en estas cosas, de hecho yo me lo he llegado a preguntar, pero cuando voy a clases de yoga y de pilates, que me encantan, por cierto, las hago seguidas, pues hay ciertos ejercicios que el equilibrio y yo, pues no somos uno, digamos que somos dos. El equilibrio y yo somos dos, y somos dos muy graciosos. Recuerdo que esta pregunta se la hice hace mucho tiempo cuando estuve en el retiro espiritual de Ananda, en California, que teníamos todos los días clases de yoga 2 veces. Eran como asanas. Le pregunté al profesor, digo, esto del equilibrio, esas preguntas que nos hacemos, que somos como de Jaimitos, ¿no? Pues no soy muy flexible como otra gente que es muy flexible, pues antes sí que era más flexible porque hacía deporte casi profesional, esas cosas, lo del equilibrio. En fin, tengo alguna rotura en la rodilla, pero bueno, que estoy bien, corro, ando, salto, de todo. Que si esto tenía que ver mucho con mi concepto, con mi vida, ¿no? Con el orden de mi vida. Me dijo, no, hombre, no, chico, déjate de hacerte esas preguntas, que está muy bien que te las hagas, pero deséchala totalmente, porque eso no es así. Recuerdo que me lo dijo hace 4 años. Hay gente que puede ser y de hecho es muy flexible, parece de goma, se pone en la pierna detrás y son más rígidas y más duras que una piedra. Pero nosotros siempre andamos buscando cosas, unas preguntas de autocastigo tremendas. Y esto lo cuento porque es una pregunta que le hacen una vez a
Antonio Blay dice, es importante cultivar la flexibilidad corporal. Y dice, la flexibilidad corporal es un aspecto en lo físico de la adaptabilidad y es bueno. Pero eso no quiere decir que siempre tengas una flexibilidad mental y emocional. Puede ser un primer paso, puede ser un indicativo. Es algo que puede ayudar, por ejemplo, al recorrido de los chakras, que puede ayudar, pero no quiere decir que sea así. Hay gente que es flexible y que enferma. Mucha gente. El problema de los contenidos reprimidos es que producen rigidez. Y hay muchos tipos de rigidez. En principio, ser flexible biológicamente hace que la energía fluya mejor, pero no es una garantía de nada. Dicho esto, vuelvo a donde me he quedado hace un momentito. Una vez que hayan pasado entre 5 y 8 minutos, con mucha calma, instruyendo a la mente, entonces, en un segundo tiempo, que viene a continuación, sin interrupción, se trata de imaginar a ese niño, a esa niña, cómo debe o puede responder a las situaciones, pero viviendo ya como un foco, o sea, ¿cuál sería la respuesta a las situaciones si yo me viviera con plenitud de amor? Repito, después de ese ejercicio de 8 minutos, más o menos, con mucha calma, empiezo otro ejercicio sin interrupción, en el cual se trata de imaginar a ese niño, a ti, niña, a ti, cómo debe o puede responder a las situaciones, pero viviendo ya como un foco de plenitud. Viviendo desde mi conciencia profunda, no solo pendiente del exterior, sino viviendo desde mi fondo y así viviendo lo exterior desde ese fondo. Entonces nos daremos cuenta que una situación que puede ser de bronca familiar, por ejemplo, si yo estoy evocando en mí una vivencia interior muy distinta, provoca una respuesta gozosa, por lo que uno no queda traumatizado por ello, porque la respuesta siempre será de energía, de amor, felicidad y de comprensión. Aquí es cuando se nos funden los plomos a todos, porque todos hemos vivido de alguna manera algunas situaciones familiares, vamos a decirlas, peculiares. Y aquí te está diciendo que no actúes o que te calles o que pongas la otra mejilla. No. Estamos hablando de algo que no paro de repetir con los vídeos que he estado haciendo estos meses atrás acerca de la vibración, la conciencia de la vibración, de la polarización, de los polos, de los péndulos. Es lo mismo. Repito el ejercicio, la segunda parte del ejercicio. Una vez que hayan pasado entre 5 y 8 minutos con mucha calma, instruyendo a la mente, entonces, sin interrupción, se trata de imaginar a ese niño, cómo debe o puede responder a las situaciones, pero viéndolo como un foco nuevo. Es decir, cuál sería la respuesta a las situaciones si yo me viviera con plenitud de amor, viviendo desde mi conciencia profunda, no solo pendiente del exterior, sino viviendo desde mi fondo y así viviendo lo exterior desde ese fondo. Entonces veremos que una situación que puede ser, por ejemplo, de bronca familiar, por ejemplo, si yo estoy evocando en mí una vivencia interior muy distinta, provoca una respuesta gozosa, por lo que uno no queda traumatizado por ello, porque la respuesta siempre será de energía, de amor, felicidad y de comprensión. Se trata, por un lado, de entender de un modo claro y, por otro lado, a continuación, de evocar con claridad la expresión concreta en las situaciones diarias del niño. ¿Esto a qué nos suena todo esto? Esto para que veáis que todos andamos cogiendo de aquí para allá, que a mí es lo que más me gusta, aunque haya gente que diga que no.
Esto es lo que hace Joe Dispenza. Lo que pasa es que Antonio Blay, Fontcuberta, lo hace desde un lugar distinto. Pero también vale el otro. Esto está escrito mucho antes, muchísimo antes. Otra manera. Igual, es exactamente lo mismo. Sin marketing. Pero es igual, es lo mismo. Valen los dos. A mí me encantan los dos. Este trabajo debe de hacerse incansablemente. No es un trabajo para hacerlo 2 o 3 días. La reeducación de la mente infantil requiere meses de trabajo diario, porque la eficacia depende de la profundidad del estado que se consigue evocar, y esa profundidad no se alcanza de entrada. Ahora tú decides, yo decido, si estás dispuesto a hacerlo o no. Ya es tu historia. Nadie te va a decir. Esto es como el que se deja de beber y dice, bueno, me he dejado de beber tal, por vosotros ya me diréis cuándo. No, perdona, tú no has entendido nada. Tú si quieres te dejas de beber alcohol, y si no, o Coca-Colas, que te tomas 10 Coca-Colas al día. Vamos a quitar el tema del alcohol, vamos a hablar de Coca-Colas. 10 Coca-Colas al día, pues allá tú, yo no te prohíbo nada. Tú me has preguntado, yo te he dicho que creo que son demasiadas, pero allá tú. ¿Qué me estás diciendo? Si no lo tienes claro tú, que es cómico, pues es lo mismo. Ahora decidimos si queremos hacerlo o no. Y ni hay que contárselo a nadie, ni nada de nada. Cada uno. Y además no pasa nada. Por eso entramos en libertad, seguimos en libertad. La reeducación de la mente infantil, nuestra mente engañó, requiere meses de trabajo, porque la eficacia depende de la profundidad del estado que se consiga evocar. La profundidad del estado es la conciencia de tu vibración, amigos. Porque si no es un cambio de cromos, si no desarrollamos esa conciencia de la vibración, es un cambio de cromos. Y esa profundidad no se alcanza de entrada. Y a veces hay días que se alcanza y a veces hay días que no se alcanza. Solo la persistencia, el perseverar, va permitiendo ir ganando una mayor profundidad. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo y nuestra mente va a ponerse en modo, te voy a joder, no me interesa esta película. Pues sí, hay días que voy a entrenar de puta madre, otros días que me cuesta un poquito más. Y luego hay otros días que voy, no tengo muchas ganas de ir y voy y digo, joder, si estoy que me salgo. Y otros días que voy de puta madre digo, coño, hoy no estoy que me salgo. Estas cosas pasan. Cositas de la mente, del cuerpo. No pasa nada. Esto es un trabajo para hacer sin ponerte tiempo. Este es un ejercicio que Antonio Blay Fontcuberta nos recomienda con mucha sinceridad y nos dice que producirá cambios inmensos, cambios que vendrán de un modo muy sutil, pero que serán a veces, en algunos momentos dados, como aparatosos, cambios aparatosos. Los podéis llamar hasta milagrosos, pero puede ser aparatosos, porque estamos cambiando la base de nuestro funcionamiento automático. Hasta ahora han funcionado automáticamente los miedos, las rebeldías, la autoprotección, la huida, etc. Y eso está metido en nosotros y sale sin que uno se dé cuenta. Entonces, en la medida que se va cambiando esta mentalidad infantil, se manifiesta porque donde antes había una huida, ahora de repente surgirá una actitud espontánea o de gozo, o de ir a por la cosa, o de hacerle frente. Fijaros qué maravilla. Se irán produciendo cambios que no necesitan ser exteriormente ni rápidos ni aparatosos, pero se notará que hay un coeficiente de positividad que va aumentando. Vamos ahora al otro punto, que tiene que ver con la liquidación de situaciones pendientes. Aquí a más de uno igual nos tiembla un poquito las piernas. Liquidación de situaciones pendientes. Hay gente, por ejemplo, muy querida, que por ejemplo con los 12 pasos emocionales, no los de Alcohólicos Anónimos, sino otros,
cuando ha ido a enfrentarlos, ha empezado a hacerlos porque quiere hacerlos, se ha pegado sustos, porque no quiere o tiene miedo o piensa lo que piensa, que nos ha pasado a todos, a muchos, en sacar cosas que tenemos escondidas y que no queremos sacar. Pues eso es lo que hemos de sacar, situaciones pendientes. Luego, después de esta secuencia anterior, hay otro trabajo importantísimo a hacer y necesario, que si no lo hacemos en un momento u otro, nos será impuesto. Es el aprender a liquidar, es decir, que antes o después vamos a tener que hacerlo. Es el aprender a liquidar todas las situaciones pendientes. La mente debiera funcionar como un registro y un transformador de entradas y salidas. Percibo una situación que llega hasta el fondo, la mente entiende el significado de la situación y provoca una respuesta del fondo total a la situación. Así es como debiera funcionar la mente. Como funciona la mente cuando se ha hecho el trabajo. Es decir, percibir una situación, entender el significado de la situación y provocar una respuesta del fondo de la situación. Eso es como debiera de funcionar la mente. Es decir, ir resolviendo cosas, no acumulando. En cada momento hay una entrada hasta el fondo y una salida desde el fondo totalmente completa, adecuada a la situación. Es decir, que la situación no deja residuo porque la respuesta es completa. Esto que os suena, la situación no deja residuo porque la respuesta es completa, totalmente Krishnamurti. Esto es lo que ocurre, o lo que le ocurre al niño pequeño, y es lo que les ocurre a los animales en general. Pero precisamente el proceso en la infancia por el cual yo me adhiero a un modelo que trato de cumplir y luego me identifico con la idea que me hago de mí, hace que haya un montón de cosas que yo no puedo expresar o que trato de no admitir. Es decir, interviene una censura constante. Lo mismo de lo que me viene del exterior que de lo que tiende a salirme del interior. Poca gente conozco que no haya pasado por aquí. Todos. O que no estemos aquí. Todo esto hace que ese funcionamiento libre y completo, total, deje de funcionar así y entonces vayamos quedando dentro de nuestra mente profunda una cantidad, sea de ideas, sea de emociones, sea de energía vital, en forma de protestas, en forma de resentimientos, en forma de deseos, en forma a veces de ideas muy buenas, de aspiraciones muy buenas. De manera que lo mismo hay cosas que en el lenguaje corriente podemos llamar buenas como malas, que han quedado dentro porque la censura no ha permitido que salgan. Y eso hace que haya unas situaciones que han quedado interrumpidas, que han quedado a medio vivir. Y esas situaciones a medio vivir están empujando desde dentro para acabarse de vivir, porque lo natural es la vida total. Cuantas más cosas hay, mayor es el esfuerzo que he de hacer para evitar que salgan. Lo cual equivale a decir, cuantas mayores presiones tengo, con mayor tensión vivo. Lo repito porque esto es casi de tatuaje. Cuanto más cosas hay, mayor es el esfuerzo que he de hacer para evitar que salgan. Lo cual equivale a decir, cuantas mayores presiones tengo, con mayor tensión vivo. Porque ese esfuerzo, para que no salgan, es el que crea la tensión. Tensión mental, tensión emocional, tensión física, le ponéis ahora un igual y llamamos enfermedad. Yo no tengo libre acceso al fondo central que soy si no limpio, si no vacío, si no liquido todas esas cuentas pendientes que hay en mi interior, y esto es una necesidad natural. Yo puedo vivir con todo eso a cuestas, pero un día u otro, aunque sea al dejar el cuerpo físico, todo eso tendré que revivirlo en un intento de liquidarlo, y eso es lo que constituye los estados post-mortem que se llaman a veces de cielos o infiernos intermedios o purgatorios. Es decir,
el podcast de la historia del infierno. Somos nosotros, queridos. Es revivir todas las cosas que estén pendientes, porque entonces desaparece la censura, la capacidad de censurar, o por lo menos disminuye mucho, y todo lo que está dentro, empujando, tiende a salir. De cara a la realización, esta limpieza es totalmente necesaria para que haya una transparencia y una unidad. Transparencia y unidad en los tres vehículos, en el físico, en el astral y en el mental. Las cosas que no he vivido, que no he acabado de vivir, ¿por qué no las he acabado de vivir? Porque mi mente consciente ha dicho que no. Porque mi mente consciente ha censurado, ha dicho prohibido. Prohibido sea porque no está de acuerdo con la moral aceptada, sea porque yo tengo miedo de sentirme mal o porque se opone al modelo ideal que yo me he hecho de mí mismo. Por una u otra razón, la cosa ha quedado interrumpida por un gesto de contracción mental que quiere decir no. El sí quiere decir apertura. El no quiere decir contracción. Y mirar que yo en este caso, yo estoy aprendiendo muchísimo con este texto. De Antonio Blay, me fascina. Un defensor del no. Sigo siendo un defensor del no. Lo que ocurre, o lo que está ocurriendo, es que ese no ya lo veo de dónde viene. Y no es que no sepa decir que no, o siga con el no. Sí, sigo con el no. Solo que ahora uno puede empezar a entender más cosas y tener más herramientas y poder actuar desde otros lugares, incluso otros lugares, para decir el no. No desde la rebeldía, sino del entendimiento de la razón por cual pam, y decir no, hasta con amor o con amor. Se trata de que, viendo la necesidad de vivir toda mi verdad, en lugar de decir no a la situación, yo le diga sí. Mágico, ¿eh? Se trata del gesto interior por el cual yo acepto vivir todo aquello que está pendiente, sea agradable o desagradable, por una exigencia de vivir toda mi verdad, de ser sincero, de ser yo de una pieza. El modo concreto de proceder es, en la misma situación de tranquilidad inicial que decía para el ejercicio anterior, evocar la situación, una situación que uno recuerde, que sea la más dura, aquella situación que ha dejado en mí como una carga, un peso, y que de algún modo está lastrando toda mi vida. Tal vez el caso del resentimiento hacia una persona, porque uno piensa que no recibe el afecto y la comprensión que esperaba, sino quizá lo contrario, y entonces eso es un peso que está dentro de mí, o puede ser cualquier otra cosa, situación. Entonces se trata de revivir la situación y revivir la primera, la más antigua, la inicial, la que detonó, la más profunda si uno se acuerda. Si no, partir de lo que uno recuerde y permitir, manteniéndose por un lado muy consciente, permitir que esa situación adquiera en mi mente toda la fuerza que tenía en su momento. Se trata, pues, de permitir no solamente recordar, sino sentir lo que va junto con el recuerdo. Esta fase del sentir es fundamental. Veréis que cuando uno empieza a evocar la situación y a permitirse sentir, viene inmediatamente una tendencia a cerrar o a reaccionar en contra, que es lo que hemos estado haciendo, aprendiendo a hacer toda la vida, desde pequeños. Y ahí es cuando, estando alerta, debemos decir no. Me encanta este no. Ante esta situación no debo quejarme, no debo agredir, no debo cerrarme y huir. Debo vivir la situación del todo y aceptar el malestar que produzca. Es aceptar aquella realidad tal como está grabada dentro. Esto a veces puede ser muy difícil porque dentro puede estar registrado como algo muy penoso, muy desagradable. Y se trata de que en la medida que yo pueda, acepte vivirlo. Aceptar simplemente
que no es interpretar, no es justificar, simplemente aceptar vivir, que es lo que yo no acepté en su momento. Cuando yo voy permitiéndome sentir todo, sin reaccionar agresivamente, sin huir, entonces llega un momento en que después de pasarlo mal y permitir que este pasarlo mal lo viva abierto, con sinceridad, a fondo, curiosamente desaparece el malestar. Esto a mí me recuerda mucho a las experiencias de psilocibina de los macroviajes, por lo menos a las que yo he hecho. No porque yo lo elimine, lo borre, lo inhiba, de hecho yo no me pude escapar, me quería escapar pero no me pude escapar, lo inhiba, sino porque desaparece. Cuando yo permito que una experiencia se viva desde el fondo la absorbe y la liquida completamente, tanto la idea como la carga emocional y el dolor. El fondo tiene el poder de absorber y diluir definitivamente toda experiencia. Es porque nos hemos permitido que la experiencia penetrara hasta el fondo, por lo que ha permanecido en nosotros. Yo comparo esto con las olas del mar. Una ola no es más que mar. Agua que de repente adquiere una forma que puede ser muy alta, muy violenta, pero que luego revierte de nuevo y se diluye en el mar como mar. Este es el movimiento natural. Del fondo surge la forma y la forma revierte hasta el fondo y se diluye en él. Nuestra identificación con un modelo y la reacción del miedo que se crea cuando no se está de acuerdo con ello hace que cuando surge la ola yo cierre e impida el proceso de que la ola vuelva de nuevo al agua original. Es como si yo hubiese petrificado la ola y hubiera quedado allí fija y por tanto impidiendo que el mar fluya libremente. Entonces resulta que dentro estamos llenos de crestas de olas petrificadas del pasado. Se trata de abrir la mente, lo cual quiere decir aceptar vivir la cosa como idea, como imagen, como sentimiento, como dolor, como placer, lo que sea, libremente. Y cuando yo lo admito y me mantengo así, aquello que estaba detenido dentro fluye hasta el fondo y se diluye definitivamente. Este es el trabajo a hacer: evocar la situación y aprender a aceptar la situación, sobre todo en el aspecto del sentir, hasta que la cosa se asimile del todo. Se nota que se asimila del todo porque luego se evoca la situación y la vivencia y permanece en nosotros una paz, una tranquilidad, un bienestar completos. Mientras nos siga despertando resentimiento, alteración o agitación, quiere decir que aquello no está totalmente absorbido por el fondo. Limpiar el inconsciente no es solamente vivir las situaciones conflictivas que uno ha tenido y que ha quedado a medio resolver. Limpiar el inconsciente es limpiarlo de todo, porque curiosamente lo mismo nos quedamos pegados a lo desagradable que nos quedamos pegados a lo agradable. Entonces, cuando ya se ha ido limpiando lo desagradable, que es lo más urgente, viene el ir limpiando lo agradable. Y lo agradable son situaciones y experiencias que uno ha vivido en las que se ha sentido de un modo particularmente bien, y aquello queda registrado como algo que está queriendo volver a vivir una y otra vez. Por eso dice Krishnamurti, el café de la mañana tiene que ser distinto, tu esposo de la mañana distinto, tu novio, tu novia, el coche, todo es distinto en cada amanecer. Desde el punto de vista del descubrimiento de la realidad, aquí y ahora, lo mismo ata el recuerdo desagradable que el agradable. Fijaros qué maravilla es esto. Porque pensamos que siempre estamos mirando en las cosas feas, pero es que hay cosas que anhelamos. Una de ellas es el amor, fíjate tú, que no se me vaya. Y por lo tanto también hay que limpiar, hay que liquidar, que disolver todo lo agradable que está pendiente para que no nos cree patrones. Todo lo agradable a lo que uno queda atado. Si os fijáis, en muchas personas hay la tendencia de ir repitiendo siempre unos hechos que en su momento fueron muy buenos y muy extraordinarios, sea de logros obtenidos en el mundo, sea de experiencias internas. Todo eso hay que liquidarlo. El pasado no existe, por muy bueno que fuera en su momento. Ahora solo es recuerdo y hemos de estar siempre
totalmente libres, disponibles para descubrir la realidad, vivir la realidad en presente. Por lo tanto, hay que quitar ese lastre y todos los lazos que hay dentro. ¿Cómo? De la misma manera que se liquida lo negativo, viviéndolo muy conscientemente, permitiéndote sentir aquello sin empezar a teorizar sobre ello, hasta que queda diluido en el fondo. Esto es como tener una lista. Yo una vez lo vi, un amigo. Características que tiene que tener una mujer para que yo salga con ella, casi me muero. Pero esto ocurre, aunque parezca mentira. Esto lo hacemos en la mente. No hay ninguna diferencia entre que te ponga una lista o que tú no pongas la lista, pero en tu mente lo tengas. O teorizar sobre aquello hasta que quede diluido en el fondo la satisfacción o la valoración o la seguridad o lo que sea que aquella experiencia trajo consigo. Todo esto, y esto es importante, porque justo estaba pensando en eso ahora. Todo esto, como veréis, va en contra de los hábitos generales que tienden a ensalzarse en las culturas. Aquí es donde mi amigo Antoni Blay siembra el pánico, totalmente. Aquí es donde se sale. Aquí es donde se despega de Joe Dispenza. No estoy haciendo una comparación que igual no tiene sentido, pero hay cosas que son similares, donde se despega. Donde da un paso que para mí es el paso. Todo esto, como veis, va en contra de los hábitos generales que tienden a ensalzarse en las culturas. Recordar el pasado, revivir el pasado o darle vueltas al pasado. Todo ese culto al propio pasado. De hecho, no es nada más que estar con la visión impedida para poder ser del todo aquí y ahora. La realidad con mayúscula solo existe en presente. Nunca la descubriré en términos de pasado ni de futuro. O sea, nunca recuerdos y nunca deseos. Solo se puede descubrir en presente y solo cuando liquido interiormente todos los recuerdos, todos los deseos y temores, entonces quedo disponible, quedo libre para descubrir lo que soy detrás de todas mis telarañas mentales. Queridos amigos, nos hemos ido 1 hora. Es fascinante este autor. Yo lo que siento ahora mismo es cariño y agradecimiento. Profundísimo. Y espero que os llegue igual que me llega a mí estas herramientas que que son sencillas, que parecen sencillas, son un mundo, porque nosotros siempre hemos tocado algunas de esas herramientas, seguro, porque en este canal muchos de los que estamos hemos hecho un montón de cosas de este tipo. Esto emana otra energía. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Vamos a continuar y mucho además con este autor, con Antonio Blay Fontcuberta, que es amabilidad, energía, amor, inteligencia. Recordar la conciencia de nuestra vibración, que es la atención, el movimiento de la energía y el silencio. El próximo capítulo tiene que ver o llevará como título el centramiento hacia el yo central. Os envío un abrazo, mañana más. Chao.